Lecciones de democracia ni a mí ni a ningún partido de esta bancada nos va a dar la ultraderecha de Vox. Ninguna, ninguna, ninguna. Señor García, repita conmigo. El franquismo y su dictadura es peor que la democracia y el gobierno democrático del siglo XXI. Repita conmigo. ¿O le gustan más las palabras de su líder que dice que tenemos el peor gobierno de los últimos 80 años? Vamos a ver qué condena del franquismo y del fascismo hacen usted. Brutal, brutal. Mira, ustedes quieren poner en la misma balanza a los luchadores que acabaron en los campos de concentración nazis que a sus verdugos. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Pero de todas formas, no era extraño que ustedes se posicionaran como se han posicionado en esta PNL. No era extraño porque es que al final todas las propuestas que ustedes nos traen aquí van en contra de los valores, de los derechos humanos, y es evidente que no se pueden posicionar a favor del antifascismo, porque el antifascismo significa luchar contra el odio, significa defender el feminismo, significa defender la diversidad, los derechos humanos, y sus posiciones son explícitamente en contra. Explícitamente en contra. Por tanto, es difícil que estén ustedes a favor de la democracia. Pero es que además ustedes apoyaron la decisión de Trump cuando salió diciendo quiero ilegalizar a las organizaciones antifascistas. Su líder hizo un tuit y luego propuso en la moción de censura ilegalizar a los partidos nacionalistas. Y hoy aquí ustedes han ido un paso más allá y han dicho que los comunistas se tendrían que ilegalizar y que Podemos está lleno de comunistas. Por tanto, ¿quieren ustedes ilegalizar a Unidas Podemos, señor García? Lo importante es que la semana pasada 20 millones de españoles y 297 de los 350 diputados les dijeron no a Vox. Moltes gràcies, senyoria.